El siglo XVIII europeo se conoció como la Ilustración o siglo de las luces. En dicho periodo, los pensadores creían que el pensamiento racional era una herramienta que podía ayudarnos a resolver los problemas y aclarar todos los misterios. Los científicos de la Ilustración hicieron muchos descubrimientos, reuniéndose la mayoría del conocimiento de la época en la primera gran enciclopedia, recopilada en Francia por el escritor Diderot. Los filósofos de la Ilustración criticaron las tradicionales formas de gobierno. Escritores como Voltaire y Rousseau adelantaron ideas que todavía en nuestros días perviven: libertad, pensamiento sin censura e igualdad de oportunidades. La gente luchó por estas ideas. En Francia, los revolucionarios tomaron las calles y establecieron una república. Supuso un gran costo. Los opositores eran ejecutados en la guillotina y la república cayó cuando Napoleón se coronó a sí mismo emperador. Madame Roland llegó a decir: «Ah, libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre». Kant fue un gran ilustrado, perteneció al siglo de la Ilustración, siglo XVIII, y él mismo se preguntó y estudió qué podía querer decir ser ilustrado. La ilustración para él es que los seres humanos salgan de su minoría de edad, de esa especie de minoría de edad en la que han estado tutelados por dioses, por autoridades, por grandes maestros. Dice Kant que el lema de la Ilustración es sapere aude, atrévete a saber por ti mismo, piensa por ti mismo sin el peso de todos los grandes maestros del tiempo. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que se llega cuando ese pensamiento no tiene más trabas que las que la razón pueda encontrar en sus límites? Para esta ilustración no se requiere más que una cosa: libertad, y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber, libertad de hacer uso público de su razón íntegramente. La ilustración es el paso del lector al autor, es la conversión de la simple interpretación de la producción. Ser autoridad requiere de esta autonomía de la razón, poder pensar sin tutores. Cada uno de nosotros está arrojado a la aventura de su propia razón. Cada uno y todo un pueblo debe construir la razón de su propio proyecto. El proyecto ilustrado es el proyecto de la emancipación, es el de la educación entendida como proyecto emancipatorio. Ser sujetos ilustrados significa ser sujetos capaces del ejercicio del libre pensamiento, que no quiere decir cualquier pensamiento, sino el de llevar adelante la crítica de las instituciones en términos del examen permanente de las prácticas que ellas generan. La Ilustración es un movimiento o corriente intelectual, filosófica, ideológica y artística, que acentúa el uso de la razón propia de cada ser humano en busca de su progreso, buscando con esto justificación y fundamentación de las afirmaciones hechas, dando origen al cuestionamiento de las leyes y mecanismos que rigen a una sociedad. La Ilustración se crea basada en ideas filosóficas que argumentan que la ignorancia debía ser combatida,
ya que era un instrumento de la tiranía para aprovecharse del pueblo. Es por esto que la Ilustración cobra mucha fuerza en el campo político, económico y social, ya que al vencer a la ignorancia por medio del uso de la razón humana, las personas podían progresar en busca de un mundo mejor. Debido a esto, fenómenos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el liberalismo y los derechos humanos son los triunfos más importantes de la Ilustración, ya que estos, aplicando las ideas filosóficas en las que se basaban, lograron darle a una gran cantidad de gente la oportunidad de, como dice el filósofo alemán Kant, precursor de esta idea en su país, tener un estado de espíritu, algo de mucha influencia en la actividad artística, histórica y religiosa. El movimiento de la Ilustración se desarrolló en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII, en lo que hoy conocemos como Colombia. Estuvo liderado por los criollos, quienes tenían acceso a los libros que divulgaban las ideas de los ilustrados de Europa, principalmente franceses. Incluso, algunos de ellos pudieron conocerlas de cerca cuando viajaban a España o recorrían el continente europeo y tenían acceso a libros y periódicos de allí. La idea de la Ilustración pudo desarrollarse y adquirir una nueva vida en América, debido a que la realidad social que se estaba viviendo pedía cambios y transformaciones. Pero como el virreinato controlaba drásticamente el ingreso de libros que no tuvieran que ver con las políticas reales o la fe católica, la élite ilustrada organizaba encuentros clandestinos en donde se discutían las novedades científicas y se intercambiaban los libros prohibidos, algo que ocasionó que se empezaran a consolidar ideas de emancipación e independencia, inspiradas en la Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos.